Estamos presentando Combinación Clave 92.9. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus dos exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Si visitas el Parque Metropolitano de Santiago y detectas alguna situación de riesgo o peligro como focos de incendio, accidentes o robos, infórmalo de inmediato al número de emergencias 1466 desde tu celular. Para eso es importante que informes dónde está ocurriendo la emergencia y tus datos para entregarte ayuda personalizada. Más información en parquemed.cl y en redes sociales @parquemedmimbu. Penguin Random House junto a Radio La Clave te invitan a concursar por los mejores libros que te presentamos semana a semana acá en Combinación Clave. Para participar solo debes seguir y mencionar a @penguinlibroscl y @Radio La Clave en Twitter y contarnos por qué quieres ganar el libro que estamos sorteando. Descubre más títulos en www.penguinlibros.com. El libro de esta semana es de Jorge Baradit y de el dibujante Martín Cáceres, en lo que es la primera novela gráfica del escritor Jorge Baradit, además constituyente, y es una novela gráfica con de alguna forma proyección al futuro. Vuelve esta posibilidad de generar una alianza entre un dibujante y un escritor en esta novela gráfica, y es bien interesante porque se plantea que alguien es detenido por un crimen pero que se cometió en otra vida. En Santiago de Chile, un camión avanza frenéticamente arrasando con todo a su paso. En su interior, un pelotón de policías del karma preparan el asalto y rezan a gritos guiados por módems humanos y mediums en avanzado estado de putrefacción. Su objetivo, Carranza, un criminal fugado de la cárcel PDK. Una visión de futuro que puede transformarse, quién sabe, si en serie luego. Policía del Karma ya está disponible para el concurso. Y estamos en la segunda parte de este panel de día miércoles con Paulina Bodanovich. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, Fernando, muy bien, gracias. Y con José Francisco Lagos. ¿Cómo estás, José Francisco? Hola, Fernando, muy bien, muchas gracias. Bien interesante. Hagamos una suerte de apuestita a priori. ¿Pasa o no pasa el cuarto retiro, José Francisco? Qué difícil pregunta, porque una cosa es lo que quiero que pase y otra es lo que creo que va a pasar. Como casi todo en la vida, ¿no? Claro, pero nunca tantas veces tan difícil. y yo creo que a ver, este escenario sigue siendo líquido como el de antes, pero a mí me parece que cada retiro que avanza hay menos justificación política para hacerlo. Pero nos sorprendemos muchas veces con lo que ha pasado, especialmente cuando es tan inminente un escenario electoral como el de noviembre. Entonces, antes del IFE, que me preguntaban, yo creía que se iba a aprobar el IFE y el cuarto retiro, y ahora ya se extendió el IFE, pero no me parece que algunos hayan descartado lo de los retiros con la fuerza que se requiera, salvo, y menciono la excepción porque yo creo que fue muy valiente al hacerlo, salvo Paula Narváez, que dio una señal muy potente a su sector de responsabilidad frente a esa disyuntiva. ¿Y tú, Paulina, cómo lo ves? Yo pensé que ibas a preguntar si pasaba o no lo de Dominga. No, también te puedo preguntar, Sí, te puedo preguntar sobre Dominga, te puedo preguntar sobre varias cosas. Hay protestas por todos lados por este tema. Pero mira, lo del cuarto retiro, bueno, no sabemos, pero claramente estaba escuchando antes a los panelistas previos, esto de la letra chica siempre del gobierno, vamos a dar el IFE, no se preocupen, y luego sale con que el IFE hasta noviembre, se va relativizando. Hoy día hay una necesidad económica y una cosa adicional que también la tocaste tú, Fernando. La poca confianza que ya hay en el sistema de AFP hace que mucha gente prefiera derechamente que se le entregue su dinero. Lo ha dicho el propio diputado Alessandri, que propuso el retiro del 100%. Entonces, esto, claro, los votos pueden estar, no estar. Sichel trató de ordenar a su coalición,
pero la verdad es que ante un sistema previsional fracasado, que no da garantías de ser un sistema de seguridad social, las personas y los parlamentarios van a preferir probablemente votar el retiro, porque las personas van a querer tener ese dinero en su poder, y los parlamentarios son de esa idea de que finalmente el sistema no está garantizando una posibilidad de tener realmente pensiones dignas. Así que yo creo que en realidad, si hay que apostar, yo apostaría porque se aprueba el cuarto retiro. Sí. Ahora, ¿qué tanto eso causa daño? Y lo digo en términos políticos, por cierto, además de los términos económicos que son obvios, pero en términos políticos, porque el daño económico uno de alguna manera lo asume al favorecer o querer que eso suceda, porque perciben las personas que el perjuicio presente es mucho más fuerte y real de lo que eventualmente puede percibir el perjuicio futuro. Y desde ese punto de vista, aquí hay daño no solamente en los ingresos que cada cual tiene, sino que hay un daño político en una competencia electoral presidencial, donde hay candidatos que han señalado que no corresponde sacar el cuarto 10%, otros candidatos que han dicho que sí, y otros candidatos que todavía no se pronuncian, pero que eventualmente la forma en cómo se defina este fenómeno va una vez más a alinear posiciones en términos de favorecimientos políticos. ¿Y cómo ves tú, por ejemplo, si es que volviera a pasar, José Francisco, que una cantidad bastante importante de parlamentarios de Chile Vamos votara a favor del cuarto retiro? ¿Cómo queda el llamado de Sebastián Sichel a que eso no ocurriera, por ejemplo? Yo creo que evidentemente esto tiene implicancias complejas dentro de la coalición, sobre todo por las señales que se han dado que por parte de los partidos que han sido cambiantes. O sea, al principio en la UDI, los diputados que votaron a favor lo llevaron a la Comisión de Ética del partido, al Tribunal Supremo. Algunos renunciaron a su militancia, pero ahora que se van a designar los cupos, vamos a ver qué tantas consecuencias tuvo, especialmente cuando otros parlamentarios del mismo partido terminaron también aprobando los retiros sucesivos, sí. Entre otras cosas porque ya estaban patrocinados por el gobierno. Ahora, a mí me parece grave lo que dice Paulina respecto a que la razón para promover los retiros por parte de la oposición sería la desconfianza con el sistema de AFP, porque eso no solamente es un error y atenta directamente contra las personas, que ya hemos discutido ampliamente que las personas evidentemente prefieren gastar ahora que un gasto de largo plazo, si no sería obligatorio ahorrar para las cotizaciones, pero en segundo lugar porque la forma de cambiar los sistemas previsionales no es a través de la trampa, no es a través de ir horadando los fondos de pensiones que son tan necesarios para los chilenos, especialmente para los más vulnerables. Es discutiendo un proyecto de ley que duerme, gracias a la oposición, hace mucho tiempo en el Congreso. Entonces aquí se están bypaseando la institucionalidad porque están promoviendo medidas que son abiertamente inconstitucionales por miedo a debatir el tema de fondo, porque lo que no dicen, las mismas personas que creen que las personas no creen en el sistema de AFP, que no enfrentan que las personas cuando les preguntan prefieren que su 6% vaya a sus cuentas individuales y asumen otras consecuencias, como por ejemplo la iniciativa del diputado Alejandri, que él mismo lo ha dicho, no es por desconfianza a la AFP, es por desconfianza a los políticos, que lo que han hecho es precisamente lo que dijo Paulina, intentar cambiar el sistema de pensiones de facto, horadando los fondos de pensiones y no atreviéndose a dar la pelea de frente de cambiar directamente el sistema, porque eso enfrentaría las mismas comisiones que ellos mismos han convocado. Si la Comisión Bravo la convocó la presidenta Bachelet, dijo distintas alternativas y ninguna de esas alternativas era la que hoy día está proponiendo la izquierda. Entonces, o se ponen de acuerdo o enfrentan un discurso que sea congruente con al menos el de su candidata presidencial, pero a mí me parece que nos estemos haciendo trampa a esta altura no solamente va a terminar perjudicando y seguir desacreditando la política, sino que también perjudicando las pensiones de los chilenos que ya estaban a mal traer y hoy día estamos
contribuyendo precisamente a ese mismo problema. Bueno, José Francisco, pero ahí hay un punto bien interesante en lo que tú planteas y que sería perfectamente de resolución rápida si es que hubiese la mínima, pero mínima, voluntad política de poner en tabla la reforma de pensiones. El problema es que los que tienen que ponerla en tabla es la oposición, que tiene mayoría en el Congreso, porque tiene la urgencia, y la urgencia el gobierno la ha renovado sostenidamente desde que el proyecto está en el Congreso. Pero es la oposición la que no pone el proyecto en tabla, no lo quieren poner. E inmediatamente cuando se han aprobado los retiros, el gobierno vuelve a insistir, recién acaban de insistir con la urgencia, y la oposición no lo pone en tabla. O sea, están abusando de una facultad que tienen, o sea, una posibilidad que tienen, que es tener la mesa de las comisiones y del Senado para no poner el proyecto en tabla. Entonces a mí me parece que... Ya, entonces, dale suma urgencia, no urgencia. Coloca suma urgencia y que se definan 17 días. Es que aunque le des discusión inmediata, sigue sin ponerse en tabla. Sí, tiene una cuestión de urgencia hoy día, porque lamentablemente ya estamos en una cuestión que no solamente pasa con este proyecto, para ser sincero y honesto, pasa con 1000 proyectos que las urgencias del gobierno pueden ser fácilmente bypaseadas por el Congreso, porque hay mucha carga de leyes, etcétera, etcétera. Y hoy día el problema no ha sido la falta de urgencia, que supone que tiene que discutirse en 30 días. Lo que pasa es que no se pone en tabla y ya llevamos 2 años en eso mismo, cuando la oposición ha dicho que este es un tema central y que debe ser definido cuanto antes. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, y también estoy de acuerdo en que la no colocación en tabla tiene que ver con el proyecto mismo, digamos, que es una forma de decir, mira, el proyecto no nos satisface, discutámoslo, pero pidiendo una discusión fuera del Congreso para llevar un proyecto distinto. A mí me parece que el lenguaje que usa José Francisco no es el adecuado. Yo creo que estamos cayendo día a día en descalificaciones. El gobierno, por ejemplo, el tema de la Convención Constitucional, las noticias siempre están orientadas a descalificar a los constituyentes. En este caso, José Francisco está descalificando la labor del Congreso. Dice, se están bypaseando la institucionalidad. Yo creo que no es así. La institucionalidad es clara. Los presidentes de comisión ponen en tabla, de acuerdo a las consideraciones que tiene la comisión, para ponerlos en tabla. Y es evidente que poner en tabla un proyecto de cambio de un sistema de pensiones en la lógica de hoy, cuando estamos con una constitución en debate, cuando tenemos la precariedad de miles de personas en Chile que están esperando también retirar esos fondos, no es el momento político para hacerlo. Entonces yo no creo que los parlamentarios abusen, como dice José Francisco, sino que también creo que el rol del presidente y del ministro de las Express, lo hablamos la semana pasada también, del ministro Osa, no existe. Todos quienes hemos tramitado alguna vez proyectos de ley sabemos que los proyectos de ley hay que socializarlos, hay que conversarlos, hay que poder llegar a acuerdos para que esos proyectos tengan viabilidad política, y eso lo hace el ministerio, lo hace quien dirige el proyecto, en este caso el ministro del Trabajo, y lo hace la CEPRES. Entonces yo creo que aquí hay un rol que el gobierno finalmente, que renunció a muchos proyectos de ley y a su agenda legislativa hace mucho tiempo, le carga la mano y le echa la culpa a la oposición. No todo es culpa de la oposición, y aquí hay una labor del gobierno en la agenda legislativa que la tiene que realizar. Y respecto de este tema del cuarto retiro, yo creo que las necesidades de las personas se están minimizando. En Chile hoy día hay carencias enormes, hay problemas graves que no se van a satisfacer si el IFE ya está recortado a noviembre. Sí, ahora no cabe la menor duda de que se ha podido observar, José Francisco y Paulina, lo que es el impacto de los 10%, digamos, porque efectivamente tú has tenido ventas muy grandes en el comercio, has tenido pago de cuentas, como lo han planteado varios ministros, han tenido una situación de alivio que, en la medida que no se perciba una posibilidad alternativa equivalente, es bien difícil votar en contra de continuar con esa dinámica. José Francisco.
Yo creo que el gran problema es que no existe instrumento que el Estado pueda entregar a la población que sea equivalente a los retiros. La pregunta que hay que hacerse es si es que vale la pena, si es que un bien a proteger es tan importante como la jubilación de los chilenos, como para, a pesar de la ventaja, entre comillas, que tienen los retiros, aún se justifica la obligatoriedad del ahorro. Y esto obviamente es complejo, pero si uno empieza a ver los números, la cantidad de dinero que hoy día está circulando subsana, en promedio, la crisis provocada por el coronavirus. El gran problema es que es la trampa de los promedios en general, que es que hay personas que han recibido los retiros, que obviamente no vieron disminuido sus ingresos, y hay gente que efectivamente la pandemia le ha pegado mucho más duro, que los retiros no le favorecen en nada, simplemente porque hace tiempo ya no tienen fondos de pensiones. Y cuando el gobierno intentó corregir esta situación, la oposición se negó. Y aquí yo me refiero con bypassear la institucionalidad y hacer trampa, y en esto me parece que las palabras son precisas y estoy siendo responsable, y es que hay una forma de cambiar el sistema de pensiones, que es discutiéndolo en un proyecto de ley. El quórum que pide cambiar el sistema de pensiones es bajísimo. La oposición tiene los votos de sobra para hacerlo. El gran problema es que precisamente el argumento que usan para cambiar el sistema de pensiones, porque ellos dicen, vamos a aprobar el retiro porque la gente no confía en la AFP, para cambiar y horadar el sistema de pensiones. Y ahí no les importa tanto el momento político, que lo decía la convención, o proteger la institucionalidad. Es decir, lo único que se pronuncian es sobre la forma en que lo hacen, no en el fondo, porque en el fondo siguen pensando lo mismo, que hay que cambiar el sistema de pensiones. La gran pregunta es, ¿por qué utilizan un medio que perjudica a las pensiones de los chilenos en vez de utilizar el medio que efectivamente es el que los parlamentarios han sido electos, que es discutir los proyectos de ley que están presentados y que ellos también pueden presentar? Entonces esa es la disyuntiva, y que no lo planteamos solamente desde la centro derecha, también lo ha planteado la misma izquierda, cuando dice que no se justifican los fondos, los retiros de fondos, si es que el IFE ha sido extendido. Bueno, la única candidata presidencial que yo le he escuchado plantear eso es Pablo Narváez, digamos. Y lo dijo Giorgio Jackson también en Tolerancia Cero, sí, respecto a la extensión del IFE. Exacto, pero él no es candidato presidencial. No, pero estoy hablando estoy hablando de los candidatos. Paula Narváez planteó que ella creía que no era conveniente el cuarto retiro, y eso sin duda siempre que hubiera apoyos económicos, dijo. Importante. Sí, claro. Sí. Ahora, ¿qué es lo que es un apoyo económico equivalente a la detención del cuarto 10%? Es una cosa interesante, porque el gobierno del presidente Piñera, y lo hemos visto, es un estándar eso, así es que no es una cosa que aparezca hoy día por primera vez. A la hora de gastar platas públicas en situaciones de los ciudadanos, cosa que le pasa a muchos ministros de Hacienda, pero en particular a los ministros de Hacienda y al gobierno de Sebastián Piñera, el criterio pareciera ser, a ver, si tengo que gastar, si estoy obligado a gastar, políticamente tengo que gastar, económicamente es necesario, ¿cuál es lo mínimo que puedo gastar? Que es la búsqueda de aquello lo mínimo, con una serie de excusas que muchas de ellas pueden parecer razonables en la retórica, digamos, decir, mira, hoy día tenemos plata, mañana no sabemos, la plata no alcanza para todo, en fin. Pero el fenómeno termina un poquitito como el anuncio del IFE de ayer, que tú lo extiendes, pero lo condicionas y pones 2 o 3 cosas y la cosa llega hasta noviembre con posibilidad de diciembre, pero en diciembre, si se llega, hay que cumplir 2 o 3 condiciones. Y por lo tanto, ante eso, José Francisco y Paulina, si tú tienes una variable que es prístina, fácil, rápida, bueno, es un no-brainer, como dicen en Estados Unidos, no tenéis dónde, cómo perderte. No hay dónde perderse.
Bueno, Sebastián Piñera, cuando hizo su última cuenta pública, recuerden que borró, circuló primero una información y luego borró a la mitad los aportes económicos, ¿se acuerdan? Entonces, esto es propio del estilo del presidente, como decías tú, Fernando, de ahorrar. Y el tema previsional, cuando José Francisco hace tanto énfasis en la trampa, en el engaño y en la falta de preocupación por las personas, de los políticos y de los parlamentarios, yo quiero decir que aquí la única trampa y que no se discutió fue el decreto ley 3500, que impuso este nuevo sistema de pensiones sin ninguna discusión parlamentaria. Recordemos que esto lo implantó la dictadura. José Piñera, hermano del actual presidente, fue el creador de esta fórmula y del plan laboral, que no solo quitó derechos previsionales, sino derechos a los trabajadores. Por lo tanto, esta es una discusión de mucho más largo aliento y que afortunadamente hoy día se puede dar en democracia y se puede dar también en el marco de una nueva constitución. Así, eso no tiene, yo creo que no tiene objeciones. El tema de la conformación del sistema de pensiones no ha sido nunca discutido. Eso es verdad. Eso no te lo va a negar nadie de ningún sector. No fue nunca, jamás discutido. Sí, el problema es qué hicieron los 24 años cuando estaban gobernando y además en algunos que tenían mayoría en ambas cámaras. De hecho, se hizo todo lo que se pudo y que no fue al Tribunal Constitucional por la derecha, porque José Francisco, cierto, no fue hace tantos años. Los derechos de los trabajadores, la sindicalización, todo eso fue impedido por el Tribunal Constitucional. Y que al menos yo no sé qué cosa del sistema de pensiones fue al Tribunal Constitucional, porque las reformas no se han presentado. La única que se presentó... No, las reformas se presentaron y se obstruyeron en el Congreso en su momento, por la derecha, y por todo el lobby que hicieron las AFP para que se impidiera el aporte solidario. Recordemos que había programas en la radio que pasaban esto permanentemente. No, sí. Desde el 2008 en adelante, eso es ley. No, yo estoy hablando del último gobierno de la presidenta José Francisco, hace 4 años atrás, no estoy hablando del 2008. Estoy hablando de la reforma que presentó la presidenta después de la Comisión Bravo, que fue obstruida y obstaculizada por la derecha, al igual que la reforma a la Constitución. Bueno, en todo caso, yo lo que quiero plantear aquí en este tema, en el tema del sistema de pensiones, es que concuerdo con Paulina en que sin duda va a ser uno de esos temas capitales en la próxima discusión constituyente, la de constitucional, sin duda, como van a haber otros temas de tenor que también probablemente no han sido discutidos durante mucho tiempo. Es cierto lo que dice José Francisco, que hubo gobiernos de la concertación y gobiernos anteriores que convivieron con el sistema de AFP. Es cierto. Y se ha convivido con una serie de cosas que vienen desde la dictadura, no solamente con el sistema de las AFP. Hay montones de otras variables que se crearon en dictadura que también se convivieron y probablemente fue un costo que hubo que pagar para tratar de generar condiciones democráticas cuando todavía estaban las cosas en una convulsión que hoy día nadie recuerda o que nadie la experimentó porque nacieron después, pero que en su momento, en cualquier momento, las cosas estaban lo suficientemente débiles como para que podían revertirse. Y claro, se pagó un precio por eso, ¿verdad? Pero ese precio, tal cual como pasa con situaciones como la ley de divorcio o la de la filiación de los hijos o las abortos entre causales, llega inevitablemente un momento en que esas cosas hay que tocarlas y hay que tratarlas. No, durante un siglo no se tocaron. El matrimonio igualitario nunca había sido ley, hasta que de pronto un presidente de la República lo puso con suma urgencia y fue ley. Y la respuesta no puede ser, bueno, ¿y por qué los gobiernos anteriores no lo hicieron? Bueno, no lo hicieron porque no podían o no querían. Bueno, ahora se quiere. Pero yo a eso aludía yo con el momento político delante, que no todo se puede hacer en cualquier minuto. Entonces, hoy día estamos en un escenario político claro de cambios,
donde ya el sistema entero ha mostrado deficiencias que finalmente, tanto en materia de previsión, en materia de salud, en materia educacional, en materia ambiental. Tú estabas hablando del caso Dominga hace un rato. Bueno, la institucionalidad ambiental fue creación del primer gobierno de la presidenta Bachelet, se reforzó con los tribunales ambientales posteriormente, etcétera. Hoy día tenemos una institucionalidad ambiental sólida. Pese a eso, se sigue tratando de torcer la mano. Hay recursos en la Corte Suprema hoy día por el tema de Dominga pendiente, y pese a eso, el delegado presidencial, que yo creo que es una figura que también hay que intentar y apoyar que se elimine para que los gobiernos regionales realmente sean gobiernos regionales, hoy día el delegado ambiental de Coquimbo está en reunión tratando de aprobar el proyecto Dominga, que causaría un perjuicio enorme, irreparable al medio ambiente, no solo de la región de Coquimbo, sino que de Chile. A ver, última postura tuya, José Francisco, que se nos acaba el tiempo. Dale. Sí, lo que yo decía es que el último tiempo no es que simplemente hayan tolerado como un mal de convivencia a lo del sistema de pensiones, es que hubo personeros que lo apoyaron decididamente, hubo candidatos presidenciales o concertaciones que fueron directores de la AFP, y yo creo que en buena medida creyeron en el sistema, y que hoy día se desdigan de eso y cuenten como que no pudimos cambiar el sistema por la oposición de la derecha, es atribuirla, a mi juicio, mayor mérito a la derecha del que tiene, porque en el gobierno de la presidenta Bachelet tenía mayoría en ambas cámaras, y la derecha puede haber hecho la campaña comunicacional que quisiera, pero tal como lo hicieron en educación, decían muchas cosas para afuera, pero terminaron aprobándola igual. La reforma de pensiones podrían haber hecho lo mismo y no lo hicieron. Entonces, yo creo que están desdiciéndose de lo que ellos mismos fueron, que es que creyeron en el sistema, o algunos miembros de esa coalición creyeron en el sistema, lo mejoraron, a mi juicio, y hoy día se desdicen de todo lo hecho, están borrando con el codo lo que escribieron con la mano, y a mí me parece que eso es un error. Es un error no solamente momentáneo, electoral, sino que también de reconocimiento a lo que ellos hicieron durante el último año. José Francisco y Paulina, muchas gracias a ambos. Nos encontramos la próxima semana. Cuídense. Chao. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9. La clave me escucha.